Ya, una consulta. Ahorita, bueno, tenemos 18 personas que están ahorita en la sala. Una consulta. Ustedes dentro de sus contactos, ¿no? Dentro de sus contactos que tienen en su teléfono, ¿no? En su WhatsApp, ¿tienen algún contacto que tenga un hijo o una hija menor de 6 años? Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, a ver, si puede, a ver, un ratito voy. A ver, levanten la mano los que tienen. Ya. Ya, vamos a ver hoy día. Y ahora sí, gracias. Vamos a ver hoy día el tema de la sexualidad infantil. Pero quería hacer con ustedes un ejercicio de exploración. Para eso, a ver, no sé si ven ahí, por favor. Sí, profesor. Profesor, sí se ve. Ya, entonces, he tomado como referencia una investigación que se hizo sobre educación en sexualidad infantil en la infancia, una investigación en Ecuador que se hizo, en la cual se exploraba con padres de familia sobre cómo ellos realizan o qué criterio tienen en relación a la educación de la sexualidad en la etapa infantil, ¿no? Y la investigación preguntaba, ahora yo he reformulado las preguntas, ¿no? Entonces tengo ahí 5 preguntas que queremos hacer y yo quiero al menos al final de la clase, un poquito para de repente, darles a ustedes esta ruta de este formulario, de esta encuesta. Ustedes lo envían a su contacto, ¿no? A su contacto, y vemos el resultado, para un poco, a partir de lo que hemos visto tanto en la clase, como lo que vamos a recoger de esta exploración, ¿qué nos dice, ¿no? ¿Qué nos dice? No sé, ¿qué les parece? De acuerdo, profesor. Sí, profe, no se preocupe. Ya, De acuerdo, entonces, profesor. ya, entonces vamos a ir avanzando con esos aspectos que están desarrollados aquí para esta sesión, y luego ya les comparto a través del chat, digamos del Zoom, la ruta que ustedes le dan a su contacto, y ya ellos van a ir. Ahora, ustedes también lo pueden hacer para un poquito de repente ver. Ahora, a ver. Bueno, todos ustedes son solteros, ¿no? Imagino, ¿no? No, profesor. ¿Alguien es casado? ¿Tiene hijos? ¿Quién tiene hijos? Profesor, yo tengo un pequeñito de 5. Ah, ya. Tú podrías hacer la encuesta, por ejemplo, ¿no? Tú podrías hacer la encuesta sin ningún problema. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces vamos a ver el desarrollo sexual en la infancia y la niñez, ¿ya? A ver, creo que... Entonces, ahí, ¿alguien puede leer esto, por favor? Sí, profesor, yo lo leo. A ver, adelante. Bueno, cito. Me acuerdo que Bruno Bettelheim escribió en algunos de sus libros la siguiente anécdota. En una de sus conferencias solicitó la participación del auditorio.
Obediente, una dama se puso de pie y preguntó: doctor, ¿desde qué edad debe impartirse la educación sexual? Tengo una niña de 9 años y no sé si ya debo enseñarle algunas cosas. El doctor Bettelheim contestó: señora, salga rápidamente de esta sala y corra directo a su casa e inicie de inmediato su educación sexual, porque ha perdido usted 9 años. Hay padres que pierden más tiempo, otros toda una vida. Ya, muy bien. ¿Qué les dice esta anécdota? Que se recomienda enseñar la educación sexual desde muy temprana edad. Pero no hablemos de que, por ejemplo, no, en diferentes grados, por ejemplo, el niño puede empezar desde 4 o 3 años a, estas son tus partecitas, nadie debe tocar tus partecitas, tú debes estar al cuidado, siempre que alguien venga y quiera hacerte eso, debes de gritar, llama a un adulto mayor que de tu confianza, o si no tienes a nadie, grita, ya cuando vayas creciendo, a los 9, 10 años, hijo, esto es tal, esto es lo otro. Luego, cuando sea la etapa adolescente, hijo, si vas a tener relaciones, hazlo con protección, no sabes explicarle sobre las enfermedades de transmisión sexual y así poco a poco hasta llegar a la edad de 18, 20 años, cuando la persona ya sea consciente y sepa todo sobre educación sexual, así para no sufrir ningún ataque o cuando tenga algún problema y sobre todo gracias a estas recomendaciones ya se puede disminuir algunos casos que, como sabemos acá en Perú, abundan sobre, por ejemplo, el embarazo no deseado, que la hermana las niñitas se embarazan, etc. Ya, muy bien. Gracias. Profesor, disculpe. Adelante. En primera instancia, ¿no? Que los niños desde una temprana edad, desde los 4 años más propiamente, o desde los 3 años incluso, ya que aprendan justamente a reconocer sus partes íntimas, ¿no? Y de esa manera para que ellos también se vayan autoexplorando, pero no en el sentido sexual, sino para que comiencen a reconocer esas partes de su cuerpo y hablar de manera directa también acerca de eso, no mencionar esto es pipí, no, sino decirle esto es vagina, esto es pene y tal, directamente para que ellos puedan comenzar desde una temprana edad a conocer también a sí mismos y también reiterar, ¿no? Que tienen que aprender a cuidar esas partes también. Y si es que no les gusta que alguien les toque, digamos, o aprender a reconocer quiénes o quiénes no deben pues mirarlos, ¿verdad? Cuando se cambian o cuando van al baño, incluso porque a esa edad van con acompañamiento, y y decirles desde una temprana edad a quiénes pueden permitir y a quiénes no. Eso. Ya, muy bien. Profesor. Stephanie, ¿no? Laura, levantó la mano. Se me generó una duda en todo esto. Hasta lo que me concierne, se les considera menores hasta los 10, 12 años, pero a un adulto mayor, pues, leyendo entre libros, para que me pueda aclarar un poco la duda, es que les consideran algunos a partir de los 50, otros de los 60 y otros de los 65, y me genera cierta controversia a la hora de poder, ¿cómo se decirse, clasificarlo en edades? Un Ya, adulto mayor, ¿desde qué edad mayormente, o sea, lo normal se considera? claro, mayormente entre 60 y 65, ¿no? Ah, ok. Ese no, sí. Gracias, profesor. Ya. ¿Alguien más? Sí, profesor, creo que, por ejemplo, citando más o menos este ejemplo, entre los 2 años y 3 años existe como un boom de curiosidad de los niños, ¿no? Entonces, poniendo este ejemplo que la señora menciona, diciendo de que tiene una niña de 9 años y que no sabe si debe enseñar algunas cosas, pues, por ejemplo, este proceso donde los niños tienen de exploración, justamente curiosidad, que empieza pues a partir de los 1 año y medio, 2 años, bueno, es muy particular, ¿no? En cada niño, pero creo que por ahí un papá o un cuidador tiene la responsabilidad justamente de acompañar y guiar este proceso, porque prácticamente es una guía, ¿no? Porque es como el medio para que este pequeño pueda
poco a poco a relacionarse con su propia sexualidad desde pequeño, porque Ujú, justamente muchas cosas a veces pueden suceder luego debido al desconocimiento, ¿no? Al desconocimiento o inclusive en algunas familias, como la familia que me ha tocado ahora evaluar para el ujú. trabajo, son muy aprensivas y cuentan de que, bueno, a veces de pequeñitos no les dejaban o les tiraban un manazo en la mano diciendo, oye, Ujú, no te agarres. Entonces puede ser castrante también eso. Entonces ujú. creo que, por ejemplo, el proceso, no sé si es correcto, pero podría ser 2 años, por ejemplo, podría ser por ahí, o inclusive más pequeños. Eso a mí me quedó como una duda, profesor. Ya, muy bien. Ya, eso vamos a ir viéndolo en el transcurso de los temas que vamos a ir tocando. Un ratito. Es solamente un aspecto que también no lo vamos a hacer ahorita, pero lo dejo como pregunta para que ustedes lo vayan pensando. Ya, cuando hablamos ya en la adolescencia, en la juventud o en la adultez, en una relación de pareja, eh, está presente tanto el sexo y el afecto, ¿no? Ahora, la idea es que ambos estén separados, el sexo y el afecto, o ambos estén integrados. ¿Cuál sería la idea en una relación de pareja? En mi caso, profesor, yo recomendaría de que sean separados. ¿Por qué? Porque hay veces, como sabemos que actualmente la sociedad como está, el amor es simplemente, es algo para algunos, tener sexo es una demostración de afecto. Ujú. Pero no, el afecto se da con un te quiero, con un abrazo, con un beso. Ahora, cuando la pareja se sienta lista y quieran dar el siguiente paso, pues ahí tendrían sexo, tendrían relaciones sexuales. Y pues bueno, eso también sería una demostración de afecto, pero un afecto más íntimo, por así decirlo. Es donde te encuentras con tu pareja, hay un encuentro carnoso, etcétera. Ya, Ahora, pero si lo ahí, pasamos en ese punto que tú mencionas, llegar a ello supone ya la integración de lo sexual y lo afectivo, ¿cierto? en ciertos casos, sí, para mí sí. Claro, porque tú dices, claro, no es simplemente lo corporal, lo carnal, sino también hay otras formas de expresar el te quiero, el te amo, ¿cierto? El afecto, Sí, pero hay obviamente, distintos tipos de afecto claro, para pero dar, ¿no? también, digamos, una relación sexual que tú tienes con tu pareja se funda también en el deseo, en el amor, en el afecto que tienes a ella, ¿no? ¿No? Entonces, como que en ese momento hay un momento de integración de ambas cosas, ¿no? Valoraciones, afecto, con lo sexual, ¿cierto? Claro. Claro, ¿no? Y alcanzas una integridad, digamos, hay una integridad, ¿no? ¿Ya? Entonces, un poquito, eso lo dejo todavía ahí, por favor, lo dejo todavía ahí, porque justamente hay un elemento, si en la adultez es importante la integración de lo afectivo y lo sexual, ahora, si retrocedemos ahora a la infancia, ¿no será también importante integrar lo afectivo y lo sexual? ¿Y cómo sería en la etapa infantil, ¿no? Eso lo dejo ahí todavía como un interrogante. Sí, adelante. Y una pregunta, profesor, ahora que estamos en ese tema, usted piensa, bueno, o sea, usted tiene más años de experiencia, ¿usted piensa de que el sexo es realmente fundamental para una relación y demostrar afecto? ¿O cómo sería en ese planteamiento? Mira, en la dinámica de parejas, eso es una cuestión que, por ejemplo, ya viene de la singularidad de las parejas. Hay muchas parejas que se fundan en ese elemento, ¿no? Como un elemento gravitante para sus vidas, ¿correcto? Ahora, hay casos en los cuales de repente eso corre más a cuenta del varón, ¿no? Y mucho más en una sociedad machista en la cual al varón de alguna u otra forma se le ha configurado
como, digamos, el que tiene que ser activo en la relación sexual, ¿no? Entonces hay una configuración hasta a veces cultural, ¿no? Y entonces ahí hay una singularidad, ¿no? Entonces, pero también hay singularidades en la cual, como se dice, bueno, nosotros salimos a, bueno, a vacilar, nos divertimos, tenemos relación sexual, pero ahí termina todo. No hay compromiso. Es como decía Robert Stenberg, él tiene la llamada teoría triárquica del amor, ¿no? La teoría triárquica. Entonces, él, por ejemplo, plantea que un elemento del amor es el compromiso, ¿no? Otro elemento es la pasión, por ejemplo, ¿no? Otro elemento no me acuerdo ahorita. Pero él planteaba esa integración, por ejemplo, ¿no? Pero hay casos en la cual de repente se sienten bien solamente en lo sexual, más no en el compromiso afectivo que ambos pueden tener. Esas son otras realidades también de pareja que existen, ¿no? Entonces tú vas a encontrar como psicólogo, como psicóloga, esas realidades, ¿no? Ahora, obviamente la idea es también que tú encuentres una relación afectiva que te realice como persona, ¿no? En mi experiencia ya personal, pero que también estos elementos de sexualidad sean elementos, digamos, disfrutados por ambos, ¿no? Disfrutados por ambos. Cuando tú vas a las investigaciones que se han hecho sobre sexualidad, y ahí tenemos a Kinsey, tenemos a Master Johnson, tenemos a Helen, me acuerdo su apellido de ella, tú vas a encontrar que se recoge muchas veces en este marco cultural a veces machista, la mujer no disfruta mucho de este aspecto de la sexualidad, ¿no? No lo disfruta. Entonces, eso se vio hace 50, 60 años atrás. Ahora, siglo XXI, tercer decenio del siglo XXI, las cosas se han reconfigurado, por ejemplo, ¿no? Se han reconfigurado. Entonces ahora sí encontramos mujeres que quieren también disfrutar su sexualidad. Pero eso no involucra, digamos, también perder de vista lo afectivo. Entonces son nuevas realidades que van saliendo, ¿no? Y ahí yo siempre digo, ver la singularidad de la persona, de la pareja, ¿no? Entonces, una relación ideal es una relación en la cual lo sexual no es el elemento, no debiera ser el elemento determinante, ¿no? Pero tampoco que se deba obviar, ¿no? Entonces, ahí hay dos cosas, ¿no? Sino más bien integrar, ¿no? Integrar. Entonces, ese es un aspecto que al menos en mi experiencia de vida yo podría decir, ¿no? Ahora, de repente eso va desde mi enfoque, pero otro puede decir, no, pero a mí me va bien disfrutando, ¿no? Sexualmente y bueno, no teniendo compromiso afectivo, ¿no? Cada uno hace su vida, yo hago la mía, y así yo me siento bien. Tú vas a encontrar esas realidades, por ejemplo, ¿no? Vas a encontrar Muchas gracias, profesor. Una consulta. ¿Podría utilizar hacer de la clase que usted nos está impartiendo sobre este tema de la sexualidad y la pregunta que le hice, lo podría usar como un clip para mi trabajo? Es que en bases biológicas me han dejado referente a esto. ¿Cómo clip? No entiendo. Un clip, o sea, corto el video y enseño su No, parte. no hay O sea, problema. No hay problema. Muchas gracias, profesor. Me ayuda mucho en mi trabajo. Ya, muy bien. Entonces, aquí tenemos algunas preguntas, ¿no? En el caso de ustedes, ¿no?
¿quién la brindó, no? La educación sexual. Sus padres, familiares cercanos, profesores, amigos, amigas, ¿no? Por ejemplo, ese es un elemento también gravitante en nuestras entrevistas, ¿no? ¿De dónde es, cómo también la familia, los padres, o de repente los padres dicen, no, esas cosas mejor que lo aprende en la escuela, ¿no? O esas cosas pregúntale a tu papá o a tu mamá, ¿no? O de repente en la práctica lo aprendimos más del hermano mayor, del primo, de repente de algún tío, alguna tía, ¿no? O también a veces pueden ser gravitantes los profesores, o los amigos, las amigas, ¿no? ¿No? Entonces, ese es un elemento también importante a explorar. Ahora, ¿qué aspectos de la sexualidad fueron los más abordados? Entonces, ahora, ustedes recuerdan, no sé, a años atrás, había ese famoso comercial, Yo sé cuidar mi cuerpo, ¿no? No sé si lo recuerdan. Sí, profesor. Yo sé cuidar mi cuerpo. Yo sé Ajá, cuidar mi cuerpo. claro, ¿no? Entonces, ahí también, si tú ya lo analizas como psicólogo, como investigador, ¿qué aspecto de la sexualidad se está enfatizando? ¿El afecto o lo corporal? Lo corporal, profesor. Claro, lo corporal, ¿no? Entonces, hay una dicotomía ahí, ¿no? Es decir, la sexualidad, por un lado es cuerpo y por otro lado es afecto. Entonces, ahí hay un enfoque, claro, que quiere de repente tratar de abordar el tema de la violación sexual, que muchos niños, infantes, niños y niñas y hasta adolescentes pueden sufrir, ¿no? Entonces quiere un poco de repente remarcar ese aspecto, ¿no? Como se decía hace un rato, bueno, yo, digamos, tengo que, como Estado, como familia, decir, mira, nadie puede tocar estas partes de tu cuerpo, ¿no? Pero a veces digamos, la agresión sexual no solamente puede ser tocando tu cuerpo, puede ser de otras formas también, ¿no? ¿No? Como por ejemplo lo psicológico, por ejemplo, ¿no? Lo psicológico. Entonces, habría que ver también qué aspectos de la sexualidad fueron los más abordados. A veces dice, ya, como queremos prevenir el embarazo adolescente, ya. Clases sobre métodos anticonceptivos, cursos sobre métodos anticonceptivos, ¿no? Ya, muy bien, es un elemento, nadie niega que es un elemento también a tener presente, pero ¿qué pasa? ¿Qué tanto los adolescentes pueden reflexionar también sobre sus vivencias sexuales? Pueden reflexionar sobre cómo ellos se sienten, digamos, ya siendo de alguna u otra forma exigidos a que tengan pareja, por ejemplo, ¿no? Ahora, si tú estás en 5º año de secundaria y no has tenido pareja, ¿cómo te sentirías? No me siento, por lo menos yo, en mi caso que me ha pasado así, no me siento ni mal ni bien, pero lo que sí me hace sentir mal es la opinión de mi familia. Claro, ajá, exactamente. Entonces, hay una presión, sobre todo a nivel, un ratito, Marilyn, hay una presión cultural, silenciosa, cotidiana, diaria, en la cual, en el caso de los varones, ya lo dicen, ¿no? Bueno, ya tú estás en 5º y entre amigos de repente, ¿no? Y hasta ahora nada. Sí, pues, y eso genera en algunos más una presión y en otros menos, ¿no? Y en el caso de la mujer, en cambio, es el hecho de más bien ya, tiene pareja, pucha, qué preocupación, ¿no? Tiene pareja, ¿no? Inclusive viene el muchacho a la casa, ¿no? Y se mete a su cuarto, inclusive, ¿no? Están ahí juntos en su cuarto. Pucha, ¿qué hacemos, no? Entonces la preocupación, en el caso de la mujer, de los padres, es que no salga embarazada, ¿no? Esa es la preocupación máxima, ¿no? Y se abordan de repente algunos aspectos, ¿no? Por eso, ¿qué aspectos de la sexualidad fueron los más abordados? Y también otro elemento que a mí me ha parecido importante, cómo percibimos nosotros, es decir, como psicólogos y psicólogas,
actualmente la expresión de la sexualidad en los infantes no es la misma de hace 10, 20 o 30 años atrás. Algo ha cambiado en la expresión de la sexualidad. Eso también habría que explorar. Sí, Marilyn, ¿querías intervenir? Profesor, no solamente con lo que usted está mencionando, es como que ratifica, ¿no? Que de alguna manera, a pesar que estamos evolucionando como sociedad, pero igual, ¿no? Al menos en el contexto de Perú seguimos en esto del machismo, ¿no? Porque justo el ejemplo que usted da, el de la niña, el temor de que sale embarazada, pero el chico, qué raro que ya no tienes una experiencia, ratifica eso, ¿no? Y de alguna manera lo que yo quería preguntar era cuánto importa, y justo se lo había dicho hace un momento, a veces el silencio en las familias, que es un poco castrante el hecho de que justamente se teme de que la niña sale embarazada, se teme de que el chico de repente embarace también, pero todavía en las familias la mayoría no aborda temas de sexualidad, entonces es como que, como usted dice, lo dejan para la escuela, pero es un tema que se debe trabajar desde la casa, pero a veces es como silencio, evadir, ya después, entonces se va postergando y justamente se recae en lo que usted menciona. Ujú. Ya. Sí, bueno, ahorita hay un debate muy fuerte, no sé si ustedes lo saben, lo conocen, y bueno, en el Congreso se aprobó una norma mediante la cual supuestamente los padres pueden entrar, digamos, a evaluar los contenidos que se enseñan en los colegios, ¿no? Y eso, en una sociedad como la nuestra, la peruana, que es una sociedad conservadora, en lo formal, mi opinión es la siguiente, ¿no? La sociedad peruana es conservadora en las formas, pero en la realidad no separa, por ejemplo, la cantidad de abortos, no separa lo que es el embarazo adolescente, no separa de repente las cuestiones de infidelidad masculina o femenina. Entonces, ¿qué estamos viviendo? ¿No? Como que en la práctica una especie de doble moral, ¿no? Supuestamente sí, no, solamente los padres son los responsables de educar en la sexualidad. Pero si nosotros somos ya científicos sociales, como psicólogos, vamos a ver que la sexualidad no solamente se educa en casa, se educa en todo espacio en el cual tú vas a participar. Y por lo tanto hay que abordar, por eso, te ha dicho, no, el enfoque sexual integral es un enfoque, digamos, de intelectuales, pensadores, liberales, que quieren generar una especie de, digamos, a los niños ya distorsionar, ¿no? Y viene, ¿no? Digamos, en la sexualidad o bien eres varón o bien eres mujer. Bueno, hace más de 50 años, la Asociación Psiquiátrica Americana retiró a la homosexualidad del manual de trastornos de la personalidad, ¿no? Entonces lo retiró porque vio que la homosexualidad antes era tratada como un trastorno de personalidad. Entonces si tú eras homosexual, ya tenías un trastorno psiquiátrico. Y eso en la actualidad no reviste, ¿no? Es decir, las personas que tienen otra orientación sexual simplemente son personas que también, digamos, pueden ser productivas, pueden ser buenos padres, pueden ser buenos ciudadanos, y no los limita su orientación sexual, ¿no? Pero hay un grupo conservador muy fuerte que en teoría dice, ¿no? En la formalidad dice que solamente varón y mujer, ¿no? Pero en la realidad se vive otra cosa. Entonces, eso en una sociedad como la nuestra, reitero, todavía sigue siendo muy fuerte.
Pero para mí, para mi visión, es que hay doble moral, ¿no? Inclusive en los que, como se decía, ¿no? Es decir, se critica esta educación sexual integral, pero no se critica la pedofilia en la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Que ha causado abusos muy, muy fuertes, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Digamos, curas que han generado abuso. Y justamente también porque en la Iglesia la sexualidad se dice, ¿no? Es decir, el, el cura es una persona que no puede tener hijos, que no puede vivir su sexualidad, pero en la práctica, ¿qué ocurre, no? En la práctica ocurre que sí, los curas también, como todo ser humano, tienen afectos, pueden verse también conmovidos por alguna persona y desarrollar afectos, y creo que eso no iría de nada con su opción y con su criterio religioso, ¿no? Pero bueno, eso todavía, esa situación, ese cambio que hasta ahora no se da en la Iglesia Católica, las consecuencias que está trayendo, ¿no? Digamos, en cuanto a esos aspectos. Muy bien, entonces, en términos ya de algunas consideraciones, la naturaleza humana es sexuada por definición. Entonces, hay un elemento importante también de cómo, como especie, ha sido importante, digamos, el sistema sexual para la supervivencia de lo que llamamos Homo sapiens sapiens, ¿no? Ha sido un elemento importante, ¿no? Y obviamente también esto genera modos diversos de ser mujer u hombre, y lo que llamamos pulsión erótica puede ser flexible y dinámica, y obviamente esa pulsión erótica impulsa a los individuos hacia el encuentro íntimo, ¿no? Obviamente también, como decimos, ¿no? Tratamos que esta pulsión erótica, en algunas personas ya también por decisión personal, por enfoque de vida que tienen, puede quedarse solamente en la pulsión erótica. Pero, digamos, si queremos tener un enfoque un poquito más integrador, a eso también lo articulamos con los afectos y las emociones, ¿no? Y obviamente siempre ha habido, pues, formas o maneras de regulación de la sexualidad en la humanidad, ¿no? A través de la religión, a través del mismo Estado, los estereotipos, los roles, la discriminación, ¿no? Son elementos que también conllevan, digamos, a esos aspectos de regulación, ¿no? Que se ha dado, ¿no? Y luego también, bueno, a nivel histórico, podríamos decir, hay una prehistoria, ¿no? Si la sexualidad, si hablamos más o menos de cerca de 100.000 años como Homo sapiens sapiens, entonces ha habido, como se dice, una prehistoria, ¿no? Donde había promiscuidad sexual, donde había una monogamia natural, de repente para asegurar justamente estos aspectos sexuales y reproductivos, y luego una monogamia para asegurar también el patrimonio familiar, ¿no? Eso ha sido un proceso por el cual también ha pasado la historia de la humanidad, ¿no? La historia de la humanidad. Y ya en las civilizaciones antiguas más conocidas, la de Egipto, la China, la India, la Grecia, o hasta el cristianismo, vemos también prácticas como el incesto, ¿no? Es decir, muchos faraones tenían como esposas a sus hermanas, por ejemplo, ¿no? Luego había también de repente hasta la sexualidad igualitaria, ¿no? Es decir, había menos elementos, en el caso de Egipto sobre todo, de prohibición para las mujeres, por ejemplo, ¿no? En Grecia ya se empieza a hacer también más evidente la homosexualidad masculina, ¿no? Y sobre todo, más evidente entre adultos y adolescentes. Recordar, por ejemplo, que en los estados griegos, ¿no? Sobre todo en Atenas, había, por ejemplo, que quienes participaban del gobierno del Estado o participaban en espacios, digamos, de representación,
en la ciudad eran solamente los varones. Las mujeres no participaban, ¿no? Y inclusive en una casa, ustedes saben que una casa que tiene, ¿no? Sala, comedor, dormitorio, cocina, baño, ¿no? En fin, ¿no? Varias partes, ¿no? En las casas atenienses, ¿no? Había una zona de la casa que se llamaba el gineceo, ¿no? De ahí viene ginecólogo, ¿no? Gineceo. Y el gineceo era el lugar de la casa donde solamente estaban las mujeres haciendo sus labores. Y si en este hogar era ya una pareja, el varón podía llegar a su casa, la mujer permanecía en el gineceo, y él inclusive podía traer amigos, otras mujeres, y disfrutar, ¿no? Allí, ¿no? Y se daba, digamos, también nuevamente este tema de doble moral, ¿no? Doble moral. Es decir, para la mujer casada, ya tú tienes tu rol, tú no puedes salir de tu gineceo, de esa habitación, yo como varón sí puedo hacer esto, ¿no? Ya empieza también esa diferenciación, ¿no? En cuanto a los roles de la sexualidad, ¿no? Y en cuanto a la homosexualidad, obviamente, dado que los varones participan más de la cosa pública, del gobierno de la ciudad, obviamente los varones se vinculan más. Son los varones los que son más educados en algunos centros y por lo tanto se vinculan más. Y como resultado de ese vínculo nacen afectos y por lo tanto nace la homosexualidad masculina, ¿no? Ahora, eso no involucra que también haya habido casos de homosexualidad femenina, sí lo hay, pero era más evidente en una sociedad machista como era la sociedad-estado ateniense, ¿no? Como también otras ciudades-estado de Grecia, ¿no? Y en el cristianismo también ya se da esta dualidad, ¿no? Es decir, desprecio por el cuerpo y el alma es pura, ¿no? Es decir, todo lo corporal debe ser negado, ¿no? Todo lo corporal es pecaminoso, ¿no? En cambio, mi alma debe elevarse hacia un contacto con la divinidad, por ejemplo, ¿no? Pero a veces eso también genera culpas, porque a veces, como se dice, ¿no? Pareciera que mi cuerpo o mi carne me gana, ¿no? Me gana, entonces lo vivo con culpa, mi sexualidad, ¿no? Y no lo vivo con disfrute, porque existen también mecanismos religiosos que van diciendo que eso es culpable, es decir, la mujer no puede disfrutar de su sexualidad. La mujer solamente está destinada para la reproducción, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto que una mujer disfruta de ello, obviamente es pecaminoso, ¿no? E inclusive, si ya lo vemos más adelante, ya en la Edad Media, inclusive esto ya se hace un poquito más intenso, ¿no? El dominio sexual del varón sobre la mujer y, aparte de ello, el papel y el rol que en esas sociedades de la Edad Media, de la época feudal, se le da a la mujer, ¿no? Entonces, y esto obviamente genera elementos también ya de, inclusive hasta de persecución, ¿no? ¿Qué pasa si una mujer quiere vivir plenamente su sexualidad, por ejemplo, ¿no? Y no quiere, no ama al esposo impuesto, ¿no? No lo ama, no lo quiere, ¿no? Pero ama a otra persona, con la cual sí tiene sentimientos y alcanza un goce, ¿no? Pero eso, bueno, es prohibido, ¿no? Hasta castigado, y hasta a veces puede ser inclusive dictaminado como algo, inclusive hasta un castigo más severo, ¿no? Entonces, todos esos elementos, por ejemplo, se van configurando en esta sexualidad, ¿no? Aparecen también las enfermedades de transmisión sexual, las cuales se asuman como una especie de castigo celestial, ¿no? La masturbación es considerada inapropiada, y obviamente
Sigmund Freud va a plantear ya la trascendencia de la sexualidad en los individuos, ¿no? Ya en el siglo XX se empieza a hablar de educación sexual, pero todavía limitado a la prevención de enfermedades, ¿no? Tipo de repente la sífilis, tipo de repente la gonorrea, tipo el chancro, en fin, ¿no? Varias. Y ahora, a partir de la década de los 80, lo que ha sido lo que fue la pandemia, ¿no? Del VIH, ¿no? Del SIDA, por ejemplo, ¿no? Entonces, ha habido una educación sexual, pero orientada más a la prevención de enfermedades, ¿no? No tanto a la educación integral de la sexualidad, ¿no? Es decir, mira, si tú haces esto, mira lo que va a pasar. Inclusive tú veías libros y ponían fotos así de qué pasa con el órgano genital femenino masculino cuando tiene sífilis, por ejemplo, ¿no? O cuando tiene gonorrea, ¿no? Es decir, unas fotos así que tú veías y te impactaban, ¿no? Y obviamente, digamos, para contener, ¿no? Pero muchas veces esos elementos pueden ser una contención inicial, ¿no? Pueden ser una contención inicial, pero no necesariamente son elementos que del todo van a garantizar, ¿no? Luego también, como parte del siglo XX, las escuelas mixtas, ¿no? Bueno, todavía siguen habiendo colegios de varones, algunos colegios para varones y otros colegios para mujeres, ¿no? Todavía sigue habiendo. Pero eso se ha ido reduciendo. En el caso de universidades, bueno, en el Perú tenemos, creo que la única universidad femenina es justamente la Universidad Femenina Sagrado Corazón, ¿no? En la cual solamente van mujeres, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya es como una especie de pieza de museo, ¿no? En la actualidad, ya la necesidad de que en la educación, en la escolaridad, haya ya vínculo heterosexual entre los géneros, entre los sexos, es un elemento también importante en la formación, ¿no? Luego, los estudios de la pareja de esposos, Master y Johnson, sobre sexualidad humana, fueron muy importantes. Hay muchos países que también ya van despenalizando los aspectos de contracepción y aborto, en determinadas condiciones. Ya muchos países se han abierto a ello. En América Latina hay varios. Y se empieza a hablar ya de la igualdad de los sexos, ¿no? Entonces, por eso podemos decir que el comportamiento sexual no es simplista, sino también dependerá del contexto sociohistórico y cultural en la cual se desarrolla, ¿no? Ahora, nuestro contexto sociohistórico y cultural es un contexto conservador. Por eso es siempre pertinente, si nosotros vamos a hablar de sexualidad con alguien, siempre es pertinente de alguna u otra forma cuidar la forma, ¿no? Porque a veces podría interpretarse por la otra persona una cuestión distinta, ¿no? Inclusive, ¿no? Yo he tenido que a veces dar charlas o escuelas para padres sobre este tema en colegios y he tenido que primero sondear mi gente, ¿no? Es decir, esta gente que está asistiendo a esta charla, a esta escuela para padres, ¿quiénes son, no? Y empezar primero por no planteando elementos tan frontales, ¿no? Primero recogiendo sus experiencias y a partir de eso proponiendo cosas, ¿no? Porque tampoco vamos a ir con un discurso como que dice ya, tú estás mal, yo estoy bien y haz esto. Tampoco es eso, ¿no? Sino a partir de sus propias experiencias, a partir de la reflexión que ellos puedan hacer, qué necesidades de repente ellos ya empiezan a concienciar que son importantes tomar en cuenta, ¿no? Entonces, como que vamos avanzando poquito a poco, ¿no? Poquito a poco, con ellos, poquito a poco. Entonces, ya a veces estos elementos aparentemente conservadores, que pueden ser como una especie de manto, son sacados y ya de repente se ve un aspecto un poquito más singular, ya uno puede conversar con ellos y establecer algunas propuestas, ¿no? Y siempre en un ánimo, como diríamos, comunicativo, en un ánimo siempre de conversación, no de imposición, porque al final, bueno, yo tendré 1 hora o 2 horas con ellos en una escuela para padres,
pero ellos luego irán a sus casas y supongo van a recoger algunos elementos y eso los pondrán a prueba y bueno, veremos cómo funciona, ¿no? Entonces, pero siempre hay que considerar ese contexto sociohistórico en la cual vamos a hacer una charla, por ejemplo, de sexualidad, ya sea para padres que están en educación inicial, primaria o secundaria, ¿no? Hay que ver a veces ese elemento, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, la sexualidad ha sido un elemento muy explorado dentro del psicoanálisis. Entonces, obviamente, Sigmund Freud, digamos, es quien apertura en la psicología los estudios de sexualidad, obviamente desde el enfoque de concebir que el ser humano tiene instintos, que hay un instinto madre que se llama libido, y esa libido es una pulsión erótica que está presentándose en diversas etapas del desarrollo, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Y obviamente en ese libro, 3 ensayos sobre teoría sexual, Sigmund Freud va a proponer justamente ya su visión que él ha recogido a partir de las entrevistas que ha tenido con sus pacientes, y mayormente pacientes mujeres. Y a partir de eso, él ya hace un conjunto de, digamos, elaboraciones y propuestas sobre el desarrollo de la sexualidad, ¿no? Y por lo tanto habla de las zonas erógenas como un elemento que no solamente hay que hablarlo en el adulto, sino que también en los infantes, lo que hace un rato decíamos, ¿no? Estas sensaciones afectivas, ¿no? Esas sensaciones que tiene el bebé cuando tú lo tocas, le das masajes, ¿no? O la propia autoexploración que hacen los infantes al tocarse los genitales, ¿no? Ahora, ustedes por base biológicas conocen que determinadas zonas del cuerpo tienen alta carga de inervaciones, ¿no? Y zonas del cuerpo que tienen alta carga de inervaciones nerviosas son, por ejemplo, los labios, son la lengua, la mano, sobre todo la yema de los dedos, ¿no? Altas inervaciones, ¿no? Son zonas del cuerpo. Las zonas genitales también son zonas de alta inervación y por lo tanto al roce, al tocamiento, generan sensaciones afectivas agradables, por ejemplo, ¿no? Entonces Freud obviamente no tenía ahora tanto el conocimiento que con la neurociencia se tiene ahora, ¿no? De los aspectos más inervados del cuerpo humano, ¿no? Entonces él le llamó zonas erógenas, ¿no? Y también va viendo cómo la poca estimulación o mucha estimulación de esas zonas erógenas puede generar las famosas fijaciones, ¿no? Una fijación es cuando un niño ha sido sobreestimulado en la zona oral, en la zona anal, la zona de repente fálica o la zona genital, y eso puede generar una fijación, ¿no? Muy bien, y esto, bueno, ya lo hemos visto también ya en clases anteriores, su propuesta y lo que caracteriza cada etapa, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es la sexualidad, no? Obviamente, involucra un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Entonces, ahí hay un primer elemento, ¿no? Integra lo físico, integra lo mental, pero también integra lo social, ¿no? Y por lo tanto, es una construcción social, influye en nuestras creencias, nuestras prácticas, comportamientos, identidades. De seguro, nosotros también tenemos un conjunto de creencias, valoraciones, pero también esas creencias están también en cambio, ¿no? Muchas veces cuando ya uno asume, digamos, el estudio de una carrera como esta que es psicología, de repente va poniendo también en cuestión algunas creencias que uno tuvo en la familia, ¿no? Porque se va aperturando otros elementos,
¿no? Y eso también obviamente va a influir en tus opciones en cuanto a tu sexualidad, ¿no? También verlo como una experiencia subjetiva, ¿no? Como parte también de tu intimidad, como parte de tu privacidad, ¿no? Son elementos que están ahí presentes. También el tema de las expectativas, ¿no? Que gobiernan el comportamiento sexual. El tema del poder, ¿no? El tema del poder, y mucho más aún en sociedades conservadoras, machistas, donde a veces el género masculino trata de establecer una dominación frente al femenino, especialmente en cuanto a su... Un ratito, que hay una bulla muy fuerte. Ya, entonces, como decía, el tema del poder es otro elemento a analizar en las relaciones afectivas, ¿no? Y a veces el poder sexual, inclusive a veces puede venir de lo económico, ¿no? Es decir, yo gano más, ¿no? Yo gano más y por lo tanto también impongo un poder en casa que no solamente va en cuanto a que tú tienes que de repente servirme a mí, ¿no? Sino inclusive esto rebasa hasta los aspectos ya de vínculos afectivos y sexuales, ¿no? Entonces hay un tema también ahí a explorar en cuanto a estos mecanismos de poder, ¿no? Y obviamente también presente a lo largo de la vida y se manifiesta de diferentes maneras con el aspecto físico, emocional y maduración cognitiva, ¿no? Entonces, la sexualidad es resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos, ¿no? Y, por ejemplo, aquí había una definición que me pareció muy importante. Me pareció una definición más integradora, si la hablamos en términos ya profesionales como psicólogos. Primero, la sexualidad es una configuración psicológica de la personalidad, es decir, no esta parte, es decir, la sexualidad y personalidad son elementos que más bien están muy integrados, ¿no? Se conforma y desarrolla a partir de la interacción sistémica de premisas biológicas y sociales. Y obviamente expresando de forma personalizada las vivencias afectivas, las actitudes, los conocimientos y modos de actuación. Es decir, la sexualidad es un elemento que ya también se integra a nuestra forma de ser como personalidad, a nuestras formas de actuación como personalidad. Entonces me parecía un poquito una definición más acorde con lo que estamos viendo en clase, ¿no? Y obviamente hay algunos conceptos que de repente el concepto sexo, género, identidad de género, orientación sexual, identidad, ¿no? Obviamente sexo vinculado ya a las características biológicas, e inclusive desde la concepción se puede hablar ya de sexo cromosómico. En términos normales puede ser XX o puede ser XY, ¿no? El sexo. Obviamente también hay trastornos cromosómicos que a veces conllevan a alteraciones del par cromosómico sexual, ¿no? Pero el sexo vinculado a características biológicas desde la concepción. Luego habrá también un sexo hormonal, porque también según el sexo va a haber la producción de determinadas hormonas en tu organismo, ¿no? Ya sea la testosterona en el caso de los varones, o ya sea los estrógenos en el caso de las mujeres, por ejemplo, ¿no? La mayor producción. Ahora, nosotros también tenemos estrógenos, pero en menor proporción, ¿no?
Las mujeres también tienen testosterona, pero también en menor proporción, ¿no? El género, que ya involucra no solamente los aspectos biológicos. Es decir, cuando tú naces, si tú eres varoncito, ¿qué ropa de color te compran? Si eres varoncito. Bueno, normalmente es azul. ¿Perdón? Comúnmente, o sea, lo que los papás hacen es comprarle azul para los niños y rosa para las niñas. Claro, y azul, amarillo, verde, ¿no? Pero un bebé varón vestido de rosado, es decir, ya fíjense a partir de la característica biológica sexual, tú eres varón, pero a eso se va sumando ya valores, se va sumando actitudes, se va sumando papeles, se va sumando prácticas ya culturales basadas en el sexo. Todos esos elementos configuran el género. Y son elementos, digamos, que de alguna u otra forma están presentes. No podemos eludirlos. No podemos eludirlos. La identidad de género, que ya involucra cómo también existe un juicio de autoclasificación como hombre, como mujer, en base a las atribuciones que las diversas culturas han ido aplicando a los sexos biológicos, ¿no? Es decir, también mi cultura me va diciendo, si yo soy varón, voy por esta ruta en cuanto a vestimenta. Si soy varón, voy por esta ruta en cuanto a juegos. Por ejemplo, yo he visto un fenómeno. En la actualidad, ¿hay o no más mujeres que practican fútbol? Sí, ¿Hay o no hay más? sí, profesor. Ahora, hace 20 años atrás, ¿eso cómo era? Lo concebían como un deporte netamente masculino o Claro, para los varones. claro. Y a veces yo recuerdo, por ejemplo, que tú cuando jugabas con mujeres, las mujeres cuando jugaban así, a veces para jugar, ¿no? Jugaban un combinado, ¿no? Entonces las mujeres a veces, inclusive hasta su motricidad para patear un balón, ¿no? No estaba preparada, ¿no? Pero ahora, al menos yo veo, inclusive yo he visto acá mi cuadra, veo aquí que juegan con una chica, acá tengo niños, ¿no? Hay niños de 5 hasta más o menos 11, 12 años, y a veces en las tardes se ponen a jugar, ¿no? Y a veces hay también una niña que participa, ¿no? Del juego de, van a jugar pulvito un partido, también participa ella, ¿no? Pero cuando patea, patea como realmente con la motricidad que se requiere para patear, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ya ha ido variando, ¿no? Ha ido variando. Como por ejemplo también, ¿no? El vóley, ¿no? Antes el vóley se consideraba que era un deporte netamente femenino o de homosexuales, ¿cierto? ¿Quiénes Sí, juegan en el profesor. barrio vóley? Allá están las mujeres y están también, perdón la palabra, pero decían, los mariconcitos también están ahí, ¿no? También están. Pero ahora eso se ha roto un poco más, ¿no? ¿No? Se ha roto. Entonces, esos elementos habría que ver también cómo se van sumando. Y el tema de la orientación sexual ya tiene que ver también cómo en ese trayecto de vida vamos teniendo estos vínculos afectivos, emocionales, eróticos, que van generando de repente mi disposición, yo como varón, hacia las mujeres, heterosexual, ¿no? O también yo como varón hacia otros varones, o yo como mujer hacia otras mujeres, ¿no? Hablamos ya de la homosexualidad o del lesbianismo, ¿no? Y bueno, y aquí se ha aperturado todo un tema, ¿no? En cuanto a todo lo que involucra diversos géneros que ya han aparecido, diversas orientaciones, ¿no? Que han aparecido, que es parte también, ojo, hay que también ponerlo así, eh, ustedes actualmente, ¿cómo ven el mundo? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Enfatizado, enfatizado, más, digamos, en proteger
el bien común o más enfatizado en proteger al individuo? ¿Cómo ven ustedes el mundo? ¿Qué podrían decir? ¿Más enfatizado en, digamos, proteger el bien común o enfatizado más en los aspectos individuales, personales? Claro, eso es un elemento, por ejemplo, importante también a tomar consideración. Vivimos una época donde el refugio más seguro es uno mismo, o a lo mucho mi familia. A mí me interesa mi familia y yo. Lo que pasa con lo demás, bueno, se pueden matar, todo, pero no, ya no me interesa mucho, ¿no? Ya lo que pasa con el gobierno, lo que pasa con el mundo, no. A mí me interesa mi familia, mi individuo. Y eso es parte de una época que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, ese elemento también individual, más intimista, obviamente está generando también estas diversas manifestaciones en cuanto a la orientación sexual, por ejemplo, ¿no? Y el tema de la identidad sexual, que ya involucra una cualidad como personalidad, en la cual ya obviamente ya involucra, digamos, ya la autoidentificación que tú tienes en cuanto a tu género, a tu sexo y en cuanto a tu orientación, ¿no? Todo eso configura la identidad. Entonces tenemos ahí dimensiones también de la sexualidad. Entonces, hasta aquí yo quisiera enfatizar algo, ¿no? Entonces estamos viendo que la sexualidad no es solamente está restringida al campo biológico. También la sexualidad entra en el campo psicológico, entra en el campo social y entra en el campo ético. Entonces estamos hablando de una integración, ¿no? La necesidad de una integración, ¿no? Muy bien. Esto vamos a pasarlo. Y llegamos a las características de la sexualidad infantil, ¿no? Todavía está poco diferenciada y poco organizada. No existe aún una especificidad de sensaciones estrictamente sexuales, ni objetos externos que tengan para el niño o la niña. Sí hay sensaciones, como decimos, afectivas, de agrado o desagrado, también por ser autoerótica y egocéntrica, es decir, de autoexploración, de reconocimiento que hay partes del cuerpo que generan esa sensación afectiva de placer. También las zonas erógenas corporales de mayor sensibilidad no necesariamente son los genitales, y aquí también hay aspectos, ¿no? Hay personas que de repente tienen ya por singularidad, digamos, de sensibilidad, que a veces pueden tener determinadas zonas del cuerpo que de repente son también sensibles, ¿no? A lo que es de repente la estimulación, ¿no? Dada la falta de estructuración y de especificidad de objetos eróticos y zonas erógenas, la sexualidad infantil responde a una dimensión más sexual, afectivo y social. No parece que el denominado periodo de latencia propuesto por el psicoanálisis corresponda con la realidad. Entonces, ya hay estudios que Freud decía, ¿no? El periodo de latencia es como que el periodo en el cual la libido se oculta, la libido no se manifiesta. No, ya hay estudios que dicen que no, el proceso de sexualidad en la niñez sigue haciéndose, inclusive, por ejemplo, para las señoritas que están en la sala, más o menos, ¿a qué edad por ahí va apareciendo ya lo que se llama el botón mamario? Es decir, crece ya un poquito la mama. ¿A qué edad más o menos? Más o menos.
Claro, ¿no? Entonces estamos a veces, en algunos casos, 9 años. Eso va a depender mucho de los aspectos hormonales particulares, aspectos genéticos específicos, ¿no? Para eso tú puedes encontrar que ya una niña de repente de 8 años, de repente ya le está creciendo su botón mamario, una de 9, una de 10. Entonces ya también ese aspecto, por ejemplo, ya involucra un tratamiento distinto de las personas que se vinculan con ella, ¿no? Sus padres, hermanos, familiares, profesores. Entonces por eso este periodo de latencia ya ha sido puesto en cuestión, ¿no? Y también hay comportamientos sexuales infantiles que de repente nunca tus padres se han enterado, ¿no? Pero tú lo sabes, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? De repente en un juego determinado tú te besaste con un amiguito, ¿no? O con una amiguita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero nadie supo eso, ¿no? Es decir, ha quedado con una vivencia tuya, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que va ocurriendo también ya como parte del proceso de construir una intimidad en relación a la sexualidad, ¿no? Y tenemos aquí el desarrollo de la sexualidad. Si podemos decir, el periodo prenatal involucra ya la diferenciación sexual del plano biológico. Por eso hablábamos de sexo cromosómico, sexo gonadal, sexo hormonal, y cuando nace ya podemos diferenciar morfológicamente hablando si es varón o mujer, por ejemplo, ¿no? Pero si hiciéramos también ya una revisión genética, vamos a encontrar cromosoma XX, cromosoma XY. Si hiciéramos una diferenciación hormonal, vamos a encontrar también ya la presencia mayor o menor de determinadas hormonas, ¿no? Y, digamos, de 0 a 2, vinculación afectiva, ¿no? Lo que llamamos apego, por ejemplo. De 2 a 6 años, el tema de la identidad del rol. Y ahí es muy importante cómo a la sexualidad se va sumando lo que el niño va observando de los roles que van haciendo papá y mamá, de los roles que van haciendo los varones y mujeres con la cual se orienta o se vincula. Si mi profesora es mujer, ¿cómo se comporta ella? Si de repente tengo un tío, un abuelo que es varón, ¿cómo se comporta? ¿No? Entonces va aprendiendo a partir del rol de los adultos esos elementos, ¿no? Para configurar la identidad del rol, ¿no? De 6 a 12 viene el aspecto moral, es decir, ya el niño va tomando conciencia de lo bueno y malo que va diferenciándose del comportamiento, de lo que no debe hacer, lo que sí debe hacer, ¿no? Y los modelos también de conducta que se le va proporcionando, ¿no? Y ya de 12 a 16 tenemos toda la fase de cambios que involucran la pubertad, y de 16 años para adelante ya hablamos del proceso ya de concreción de la identidad, ¿no? Y por lo tanto la vivencia de la intimidad, que es otro elemento que se va construyendo, ¿no? Por ejemplo, ustedes recuerdan, ¿hasta qué edad los bañaron? ¿Hasta los 15 años? ¿Hasta qué edad los bañaron su papá o su mamá? Ustedes recuerdan. Hasta los 8, 9, Ya. más o Por menos. ejemplo, eso ha sido una vivencia tuya particular, ¿cierto? Entonces, pero hay un momento en el cual, producto de todos los cambios, producto de todo lo que la cultura te va proporcionando, ya hay un punto en el cual se instala la vergüenza, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, empiezas a observar, en el caso de las mujeres, empieza a crecer el vello pubiano, por ejemplo, ¿no? O en el caso de los varones, empieza a crecer de repente el vello alrededor de los genitales externos, ¿cierto? Entonces ya se va instalando ese elemento. Entonces empieza ya también la vivencia de intimidad, experiencias compartidas, el enamoramiento, la afectividad, ¿no? Entonces, eso es una ruta, ¿no? Una ruta de la sexualidad, pero como ustedes pueden ver, no solamente se restringe al aspecto netamente corporal.
estamos hablando de una personalidad que tiene como cualidad ser varón o mujer, y en ese proceso va construyendo su identidad, ¿no? Entonces tenemos algunas manifestaciones, ¿no? El desarrollo sexual se inicia en el periodo intrauterino, del nacimiento a los 2 años, explorar las partes de su cuerpo, pueden experimentar erecciones, producto de la erección, la vagina de las niñas puede lubricarse, producto también de la autoestimulación, y también comenzar a desarrollar sentimientos acerca del tacto, su cuerpo, ¿no? Y en la forma en la cual debe actuar como un niño o una niña, ¿no? De 3 a 4 años, sentir cada vez más curiosidad por sus cuerpos, establecer que ya son niño o niña, ese elemento ya va tomando más conciencia, sentir mucha curiosidad por las diferencias corporales, ¿no? Y expresar curiosidad sobre la forma en que los hombres y mujeres usan el inodoro, repetir de repente algunas palabras que están vinculados a aspectos de repente eróticos, sexuales, y hacer preguntas sobre la sexualidad, ¿no? De 5 a 8 años de edad, juegos sexuales, los aspectos de masturbación, pero vinculados al tocamiento de los genitales, curiosidad sobre el embarazo y el nacimiento, la amistad, ¿no? Estrecha mayormente con personas del mismo sexo, varones con varones, mujeres con mujeres, ¿cierto? También puede haber lo otro, pero quizás se ve presencia de lo otro también, y mostrar un interés más fuerte en los roles de estereotipo masculino y femenino, ¿no? Es decir, los varones son mejores que las mujeres son mejores que los varones, como cada uno tratando de afirmar su identidad, ¿no? Digamos su género, ¿no? Masculino o femenino, ¿no? De 9 a 12, volverse más modestos, el tema de su privacidad también ya empieza a tener más fuerza, curiosidad por los cuerpos, ¿no? Desarrollados, llámese masculinos o femeninos, mirar revistas o páginas de internet eróticas, de repente se constituye como un desafío, mucho más en una cultura que aparentemente, de repente, en la forma prohíbe, pero en la práctica hace otra cosa, ¿no? Enamorarse de amigos, amigas, ¿no? Preguntarse cómo cosas, soy normal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si de repente una niña ya ve que su botón mamario está creciendo mucho y ya ve, es decir, está bien para mi edad, tengo 9, 10 años y está bien que ya tenga, digamos, me esté creciendo los senos, por ejemplo. Entonces ya empieza esa preocupación, por ejemplo, ¿no? Y también experimentar presión por cumplir las expectativas familiares, ¿no? Ese es otro elemento, ¿no? Ah, si es niño, ¿no? Si es niño varón, no está creciendo, ¿no? ¿Por qué se está quedando chiquito, ¿no? ¿Qué le está pasando, ¿no? ¿No? Entonces hay también presión, ¿no? Usar un lenguaje sexual y explorar fantasías románticas y sexuales, masturbarse para obtener un orgasmo más profundo y parecido al de los adultos, ¿no? Ya empieza ya la masturbación con contenido erótico, quizás, ¿no? Y aquí tenemos de repente ya más manifestaciones saludables de la sexualidad infantil, ¿no? Puede ser relacionadas con el género, a los vínculos afectivos, al erotismo, a la reproducción, ¿no? Muy bien. A ver. A ver. Y bueno, tenemos aquí cómo hablar de sexo con los niños. Hay algunas recomendaciones. Primero, normalice y valide la pregunta del niño y pregúntele por qué está preguntando ello. No tanto, ya poniendo, porque hay también otro elemento de la sexualidad, ¿no? El aspecto verbal y el aspecto no verbal, ¿no? El niño observa que tú le preguntaste eso y tú pusiste una cara de preocupación, una cara de asombro. Entonces, esos elementos muchas veces en la escuela para padres
o en sesiones se trabaja también con los padres, los cuidadores, las personas que están más, digamos, en vinculación con los niños, para darle criterios también, ¿no? Entonces acá se dice, ¿no? Qué buena pregunta, ¿por qué me preguntas eso hoy? ¿No? Entonces, no invalida su pregunta, pero trata también de explorar por qué lo hace, ¿no? Un poco para conocer de dónde viene esa inquietud, ¿no? Y a partir de eso tú puedas tener mejor contexto de repente para orientarle, ¿no? Y también otro elemento importante, ¿no? Que permite construir, ¿no? ¿Y qué crees tú? El qué crees tú ya supone que tú también respetas su opinión, que consideras también lo que él siente, lo que él piensa. Es un elemento también importante, ¿no? Importante en cuanto a ese aspecto, ¿no? Otro, conteste honestamente, basado en lo que le dijo a su hijo, y basado también en sus valores, ¿no? Y eso obviamente también tiene que ser, ¿no? Digamos, un elemento que no salga así, digamos, como algo sobreactuado, ¿no? Contestar de forma honesta, ¿no? Y obviamente también volver, ¿no? Te contestó tu pregunta, ¿te pareció bien? ¿Qué te parece? Entonces como que eso apertura más, ¿no? Y permite explorar mejor qué es lo que está comprendiendo, qué es lo que está entendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que está comprendiendo? Entonces son elementos que uno podría, digamos, tener en cuenta en este proceso de conversar. Muy bien. Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna consulta, alguna pregunta. Profesor, disculpe, igual de todos cuando ellos